Hola, ¿qué tal? Te saludo tu amigo Marcos Canela y estoy haciendo esta pequeña grabación, bueno, no sé si tan pequeña, pero quiero hablarte de la voz de la serpiente, porque la serpiente no ha terminado de hacer su trabajo, lo hizo desde el principio de la creación, durante toda la historia bíblica lo ha seguido haciendo y lo sigue haciendo hoy en día, nada más que hoy ya no es una serpiente, ¿verdad? Hoy la Biblia lo describe como el gran dragón, ¿verdad? Lo que empezó siendo una serpiente, hoy es un dragón. Es decir que, tristemente y para vergüenza de muchos cristianos, el diablo crece, el diablo se expande, pero muchas veces los cristianos siguen siendo enanos espiritualmente y todavía se les tiene que volver a enseñar las mismas doctrinas básicas porque no han entendido, ni siquiera han entendido lo que es el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, quiero hacerte mención. La voz de la serpiente no es como muchos piensan, ¿verdad? No es una voz que te va a decir, yo soy el diablo, adórame a mí. No. El propósito de la serpiente, el mensaje de la serpiente es confundirte, engañarte. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta y sabemos que no era el animal como tal, sino el espíritu que estaba obrando en el animal, que era el mismo Lucifer. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, aquí viene lo sutil, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, es impresionante. Yo he leído no sé cuántas veces este pasaje y me asombra la capacidad de la serpiente para, en primer lugar, llamar la atención de la mujer. ¿Cómo llamó la atención de la mujer? Haciéndose preguntas, cuestionando, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, porque lo primero que pretende el diablo es que empieces a cuestionar cosas y que empieces a poner en tela de juicio las razones por las cuales Dios te ha dado ciertas órdenes. Entonces, hoy en día es la misma estrategia. El enemigo empieza a hablar y usa la Biblia. O sea, ojo, el diablo sabe más de teología que muchos pastores. El diablo conoce la palabra de Dios. Acuérdate que ahí mismo en el huerto del Edén, la serpiente usó la palabra que Dios había dado. O sea, Dios había dicho una palabra. Dios había dado una palabra, pero la serpiente torció la palabra. Porque, como ustedes saben, Dios no prohibió comer de todo árbol del huerto. Al contrario, Dios había dicho, de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia. Pero para introducir una conversación, para crear un debate, o sea, lo primero que empieza aquí es una polémica para sacar la conversación y después introducir su verdad. Y siempre el enemigo te va a decir, no pasa nada. No. O sea, puedes comer del fruto prohibido. O sea, al final de cuentas, Dios dice que no se puede hacer eso, pero no te preocupes, sí se puede. Tú puedes ser más listo que Dios. Y ya sabemos los resultados tan desastrosos que esta conversación trajo a la humanidad entera. Y hoy en día la serpiente sigue hablando y ahora lo hace a través de ministros y no nos debe de extrañar, hermanos, porque la escritura lo dice claramente. Te lo voy a leer en donde dice la escritura, capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Mire lo que dice esto. Mas estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es que hoy tenemos una gran cantidad y vamos a seguir viéndolos. Esto no lo va a parar ya nadie. Vamos a ir viendo continuamente cómo hombres de Dios, hombres que supuestamente eran hombres de Dios, empiezan a hablar con la misma voz de la serpiente.
Empiezan a hablar de tal manera que usan verdades, pero verdades a medias. Y usan verdades pintadas de justicia van a crear en ti ese sentimiento de lucha social, de luchar por los más desfavorecidos, pero ojo, a costa de romper los mandamientos santos de Dios. Yo te hago este video porque es importante que tú seas un hombre y una mujer de la palabra. Tienes que ser un hombre que te metas con Dios, que te metas a leer la Biblia. Ojo, te dije leer la Biblia, no estudiar teología. Nosotros tenemos muchos cursos de capacitación, todos basados en la palabra de Dios. Normalmente yo jamás recomiendo a mis estudiantes que se metan a estudiar teología sin antes haber estudiado la visión de la iglesia tal como nosotros la enseñamos. ¿Por qué? Porque hoy en día, escúcheme, la mayoría de maestros teólogos son ateos. La mayoría de los teólogos solo tienen un montón de información en la cabeza, pero nunca han conocido al Dios vivo. No conocen lo que es un encuentro con Dios. No han sido sacudidos por el poder de Dios. No han visto al Cristo resucitado. Solo tienen en su mente un montón de letra muerta. Montón de información de geografía, de geología, de todas las materias que se utilizan en esos institutos, que lo único que hacen es tener una cabezota grande llena de información, pero un corazón frío, apático, pasivo. Ellos nunca vas a ver a un teólogo parado en una esquina predicando el evangelio del reino. Es más, son personas que incluso aunque escriben libros y con mucha inteligencia humana, de humana sabiduría, pero nunca los vas a ver en el mercado predicando la palabra de Dios. Nunca los vas a ver que abran su casa para enseñar a otros, para disipularlos en el reino de Dios. Son nubes sin agua, no tienen fruto alguno. Y de eso te tienes que cuidar. Jamás leas un libro si la persona que escribió ese libro no tiene el fruto del discipulado cristiano. Ha abrazado la fe, se ha negado a sí mismo, está tomando su cruz, tiene en orden su casa, su esposa, su familia, sus hijos son temerosos de Dios. O sea, tienes que analizar, no te puedes poner a leer solamente libros porque suenan interesantes, tienes que ver el fruto. Yo mismo cuando voy a una librería cristiana, checo e investigo la vida del autor, la vida, no los estudios, no cuánto estudió, no, porque ya te lo dije. Te puedes llenar de información tu cabeza y aún así estar vacío de Dios, vacío totalmente. La vida de Dios no está en tu vida. Pero cuando tú analizas el fruto, cuando yo leo a un libro, o sea, alguien escribe, yo recuerdo hace muchos años, había un hombre que escribía sobre crecimiento, escribió libros sobre cómo hacer crecer la iglesia, pero él jamás había tenido una iglesia, jamás había ganado un alma, pero escribía sobre libros sobre cómo hacer crecer la iglesia. Impresionante. De hecho, intenté leer su libro, pero a la mitad algo me decía, estás perdiendo tu tiempo. Así que opté siempre por buscar el fruto. Cuando yo quiero leer sobre el crecimiento de la iglesia, leo al Dr. Cho, un hombre que con la ayuda del Señor levantó una iglesia de más de 1 millón de personas en Corea. Así que esa gente te puede enseñar algo. O puedes leer al pastor César Castellanos, que tiene 90,000 miembros en su congregación allá en Colombia. O puedes leer a pastores que están aquí en El Salvador, que tienen 50,000, 60,000 miembros en sus congregaciones. Ellos te pueden enseñar cómo hacer crecer tu iglesia, ¿verdad? Pero cuando tú quieres leer algo solamente porque alguien lo escribió bonito, entonces te puedes llenar. Escúchame, a veces la serpiente utiliza ese tipo de predicadores y ese tipo de libros para sembrar en ti su semilla, la semilla de la apostasía, la semilla de la duda, la semilla de la inmundicia, la semilla de la desobediencia. Así es que yo te pido en el nombre de Jesús, ten cuidado con lo que lees y con lo que oyes. Analiza quién te está ministrando. Es más, analiza quién te está mandando mensajes, a quién sigues por internet. Porque hoy en día hay cantidad de gente desmañanada escuchando, escúcheme, no solamente doctrinas de hombres, porque hay doctrinas de hombres,
Pero lo peor es lo que dice la Escritura, y con eso termino. De hecho, tenemos ahorita una campaña. Vamos a estar yendo a un pueblito allá cerca de Veracruz, y vamos a estar predicando el evangelio a gente nueva, a gente que jamás ha escuchado la palabra de Dios. Dice Timoteo capítulo 1, primera carta de Timoteo capítulo 4, pero versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, está la doctrina de Dios. Hay doctrinas de hombres, pero también existen las doctrinas de demonios. Cuidado, y te lo voy a hablar hoy claramente. Cualquier hombre, mujer, pastor, apóstol, profeta, evangelista, que se diga cristiano, que te diga que la homosexualidad no es pecado, esa es una doctrina de demonios. Te lo dije claramente. No escuches en absoluto a una persona que te diga que vivir en homosexualidad practicante no es pecado. Porque entonces habría que arrancarle muchísimas hojas a la Biblia donde claramente se enseña que la homosexualidad es pecado. Y es tan pecado como robar. Es tan pecado como mentir. O sea, yo te puedo preguntar esta mañana, bueno, ¿se puede ser homosexual y ser cristiano al mismo tiempo? No, esa es la respuesta tajante. No hay manera. Es como que yo te diga, no, pues que puede ser cristiano y puede ser adúltero. Puede ser un homicida y puede ser cristiano, no hay problema. O sea, Dios sabe que cuando te enojas, pues haces feo y le aprietas el pescuezo a alguien y pues, sin querer lo mataste, pero Dios sabe que eres buena gente, Dios sabe que eres buen cristiano y que oras y que lees tu Biblia. No, mi hermano, no te engañes, no se puede. No puedes ser un mentiroso y ser un cristiano. No puedes ser un borracho y ser cristiano. No hay manera. ¿Por qué? Porque el evangelio vino para transformar nuestras vidas. Y todo aquel que diga que es cristiano va a tener que demostrar con sus frutos y con su vida que realmente lo es. Hace unos días yo le decía a una persona, bueno, no es lo mismo estar peleando con la tendencia, porque todos tenemos una tendencia que la Biblia enseña como concupiscencia. La concupiscencia son los deseos prohibidos. Algunos hombres tienen el antojo por la mujer ajena, ¿verdad? Vienen con esa situación, ¿verdad? Durante muchos años han batallado con eso, pero no es lo mismo batallar que dejarse arrastrar y tratar de justificar tu pecado con la palabra de Dios, porque escúcheme, hay personas que dicen, bueno, pues si David tuvo como 5 o 6 mujeres, Salomón tuvo como 1000, ¿yo por qué no voy a tener 2 o 3? Entonces agarran la Biblia, la tuercen para su propia destrucción. Porque no, señores, no se puede ser mujeriego y adúltero y querer hacer la voluntad de Dios. No, por más que digas, es que Dios sabe que soy débil, es que Dios sabe que yo lo amo, pero pues es que no me puedo detener. Cuando las veo cerca me emociono y me lanzo. Bueno, está bien. Tienes un problema, busca ayuda. Tienes que pedir liberación, tienes que tratar con eso, tienes que enfrentarte con tus deseos. Entonces, así como la concupiscencia del adulterio, así es la concupiscencia de las adicciones, la gente que es adicta a las drogas, la gente que es adicta a la marihuana, a la cocaína, la gente que tiene una tendencia homosexual, que le gustan los hombres. Pero yo conozco gente con tendencias homosexuales que pelean con uñas y dientes para no hacerlo. Entonces no es lo mismo tener una tendencia homosexual que dejarte arrastrar por tus debilidades y todavía en eso agarrar la Biblia y empezar a buscar los textos que me permitan justificar el pecado. Ese es un problema y ahí es donde se manifiesta la serpiente. Ahí es donde la serpiente te habla y te empieza a decir, no, mira, tan tranquilo. Pues si David y Jonatán se amaban. Y cuando se murió Jonatán, David dijo que su amor era mejor que el de las mujeres. Ahí está, era gay también.
yo he analizado un poquito la teología de las iglesias inclusivas. Se atreven a decir que Jesús sostenía relaciones sexuales con Juan, porque era el que se recostaba en su pecho. Era en cierta manera, hasta creen que Jesús tenía cierta tendencia hasta pedófilo, ¿verdad? Porque Juan era un adolescente, Juan no era un hombre todavía. Cuando se recostaba en el pecho de Juan. Mencionan otra escena, ¿verdad? Donde Marcos huye desnudo, ¿verdad? Y dice, pero ¿por qué estaba desnudo? ¿Por qué seguía Jesús desnudo? Porque eran amantes. Y una sarta de aberraciones que dicen. Y buscan y le encuentran que en el original y que las evidencias científicas, y lo único que hacen es sembrar la semilla de la serpiente en los corazones de gente que lo sigue de una manera inocente. Yo te digo esto en el nombre de Jesús. No es posible. No podemos modificar la Biblia, no podemos hacerla más amable para todos. Es pecado. Lo que es pecado, aunque todo el mundo esté de acuerdo. Y todos sabemos que hay muchas leyes que están a favor de esta situación. Los gobiernos están promoviendo la homosexualidad, toda la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, no importa si todo el mundo dice que eso no es pecado, pero si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Si Dios dice que es pecado, nosotros tendremos que pararnos firmes para contrarrestar la influencia de la voz de la serpiente, porque la voz de la serpiente hoy sigue hablando, hoy sigue diciendo, no te preocupes, no pasa nada, Dios es amor, Dios conoce tu corazón, Él sabe lo que estás sintiendo, Él quiere tu comodidad, Él quiere tu felicidad, solamente relájate, sé tú mismo, ama a los demás, ama, y ya saben la frase, amor es amor, love is love, así es que vive y deja vivir, porque eso está enseñando a la serpiente. No incomodes a los demás, no les digas que están mal, no tienes derecho a juzgarlos, no tienes derecho a decirles que tienen que cambiar. Pero hermanos, el evangelio es un evangelio que incomoda, porque el primer mensaje del evangelio que Jesús y los apóstoles predicaron fue el evangelio del arrepentimiento y de la fe en Dios. No solamente de la fe en Dios, no basta con creer. El primer mensaje que se tiene que predicar es el arrepentimiento. Y arrepentirse significa dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo malo. Jesucristo habló de esta manera. A la mujer adúltera no permitió que la apedrearan, porque en una sociedad machista, ventajosa, que solo presentaron a la mujer que fue hallada en el mismo acto de adulterio. Pero ahí estaba el varón, ¿por qué no llevaron al varón también? Entonces había un plan con maña de parte de esos hombres al llevar a la mujer solamente. Pero al hombre lo taparon, lo cubrieron. Pero Jesús, cuando resuelve el problema y les dice, bueno, pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos empezaron acusados por su conciencia. Se empezaron a ir. Y Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno. Dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. ¿Podemos ser amigos de los homosexuales? Claro que sí. Pero si tu amistad te impide decirle, hey, yo te amo y me caes bien y lo que tú quieras, pero no hagas eso. Deja de hacer eso. Eso no es correcto ante los ojos de Dios. Deja de pecar. Eso es un pecado. Si tú no tienes el valor de decirle eso a tus amigos homosexuales, entonces no eres amigo, porque el verdadero amigo te dice la verdad. El verdadero amigo te va a incomodar para que tú superes y seas mejor cada día. El verdadero amigo no te va a decir, no, síguele, total, Dios sabe todas las cosas, Dios te ama así como estás. Y siempre lo he dicho, Dios nos ama así como estamos, pero nos ama demasiado para dejarnos igual. Y el evangelio es la esperanza de transformación. Si no hay transformación, entonces el evangelio es el club de Toby. No sirve para nada entonces. Si el borracho sigue siendo borracho, entonces el evangelio no funciona. Si el adúltero sigue siendo adúltero, entonces el evangelio no funciona. Si el ladrón sigue siendo ladrón, entonces el evangelio no funciona. Si el homosexual sigue siendo homosexual, entonces el evangelio no funciona. Pero no es el problema del evangelio, es el problema de nosotros que no lo presentamos como se debe de presentar, con autoridad y con poder.
Así que en el nombre de Jesús, yo cierro esto, tengo que salir ya de viaje, pero en el nombre de Jesús, yo te bendigo en el nombre de Jesús, con discernimiento espiritual, con oídos espirituales, con ojos espirituales, para que aprendas a detectar la voz de la serpiente. Y si tienes que eliminar amigos de tu muro de Facebook, si tienes que bloquear a gente porque te está enfermando, la semilla te va carcomiendo, las frases que traen veneno son como un cáncer, son como una gangrena, que tenemos que tener la autoridad para decirle: hey, párale, no te voy a seguir escuchando, podemos hablar de cualquier cosa, pero si mencionas esto, hasta ahí llegaste. Porque tienes que cuidar tu salvación, ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Cristo viene pronto. Ese es otro tema que después hablaremos. Hay gente que anda diciendo: Cristo ya vino invisiblemente, patrañas. Cristo viene pronto, aún no ha venido, y Él vendrá con poder y gloria. En el nombre de Jesús. Seguimos predicando el Evangelio, seguimos luchando, seguimos bregando. La gente dice: ay, pastor, es que usted se las da de muy santo. Mira, hermano, yo tengo tantas tentaciones como cualquier persona, pero he decidido pelear la buena batalla de la fe. He decidido no bajar las manos, he decidido ir para adelante, he decidido apoyarme en otras personas. Anoche estuvimos en una velada de oración desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Porque somos muy espirituales? No, porque tenemos un montón de necesidad. Tenemos mucha necesidad y a esta carne hay que golpearla, hay que afligirla. Eso es lo que decía el apóstol Pablo: yo golpeo mi cuerpo todos los días porque no vaya a ser que siendo heraldo de muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Así es que oremos unos por los otros, peleemos la buena batalla de la fe y no te dejes. Si algo te está ganando en tu interior, algo se está saliendo de control, busca ayuda. Busca a tu pastor, busca a un hermano maduro. Dile: hermano, me está ganando esta tendencia, la concupiscencia, me está llevando a hacer cosas que no son correctas. Ayúdame. Y no te dejes arrastrar, porque cuando se cauteriza la conciencia, cuando se te endurece la conciencia, entonces vas a leer la Biblia para buscar versículos que te apoyen en tu porquería, que te apoyen en tu abominación, que te apoyen en tu iniquidad, que cubran con un lodo falso la maldad de tu corazón. Y entonces la vas a pasar mal. No deseo eso a nadie. Cuando un corazón se endurece, difícilmente hay algo más que hacer por él. Pero vamos adelante, sigamos fieles al Señor, sigamos predicando la verdad. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios santo y justo. Dios es bondadoso, pero también es fuego consumidor. Prediquemos todo el consejo de Dios. Bendito sea su nombre. Bendiciones y bye bye. Ya me voy.